Y entonces comenzamos con la primer mesa de hoy. Nuevos compromisos y nuevas herramientas de sostenibilidad que se inscribe en el módulo Sostenibilidad de Construcción Activa. Invitamos a subir, ya lo han hecho, a quienes integran la mesa, Ismael Eiras, Gabriela Sabadini y Ángela Dab, que serán presentados y moderados por Andrés Muñoz, arquitecto, docente, becario de investigación, editor en jefe en Guía de la Construcción y profesor adjunto en la Universidad Nacional de Moreno. Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un placer para mí estar hoy en este lugar, en este auditorio de la SCA. He participado en ediciones anteriores de manera virtual y la verdad es que valoro mucho, ¿no?, lo que contaba recién Victoria, lo que contaba Gustavo, de esta posibilidad de poder convocar profesionales de la talla que vamos a tener hoy, de la talla que tenemos hoy en nuestra mesa, a debatir, a hablar de los temas que para mí son importantes, ¿no?, que por ahí desde el lado académico uno los aborda. Bueno, justamente tenemos gente que también pertenece ahí, bueno, y que está en el ámbito de la construcción. Entonces, bueno, tratar de pensar, ¿no?, de qué manera ambos mundos se cruzan y generan un compromiso con las temáticas. En este caso, bueno, esta mesa tiene como tema central la cuestión de la sustentabilidad. Y bueno, como recién teníamos a Ismael y a Ángela, y bueno, va a estar de manera virtual Gabriela desde Chile, que van a realizar las presentaciones en ese orden que acabo de mencionar. Y al final vamos a tener un pequeño tiempito de debate. Bueno, estoy atento también a las preguntas que sucedan en el chat, todos los que lo están viendo de manera virtual, a ver si llegamos a hacerles algún tipo de pregunta de intercambio. Bueno, sin más entonces, paso a presentar a nuestro primer expositor, que es Ismael Eiras. Él es arquitecto de la UBA con diploma de estudios avanzados en la Universidad de Jaén en el año 2005. Es docente de grado y posgrado en la FADU UBA desde 1989 hasta la actualidad. Investigó para el CIE, que es el Centro de Investigación de Hábitat y Energía de la UBA, y el IEH, que es el Instituto de Espacialidad Humana también de la UBA. Dirige el proyecto Integración Arquitectónica de la Energía Solar Fotovoltaica, un enfoque desde la práctica proyectual de la arquitectura. A partir del año 2002, cursó estudios de doctorado de energía solar fotovoltaica y desarrolla una tesis sobre dobles pieles ventiladas fotovoltaicas en la Universidad del Jaén, España. Para Isofotón España desarrolla y participa en múltiples proyectos y construcciones integrando la energía fotovoltaica en la arquitectura. Desde 2005 continúa en Argentina con estas especialidades que desarrolla actualmente en Solenarc, una consultora a la cual es titular. Ha dictado conferencias en universidades locales y del exterior y ha participado en diversos foros sobre el tema, además de haber escrito para publicaciones especializadas. Participa como consultor externo en el proyecto IRESUD, que tiene un convenio con la CENEA UNSAM, y actualmente forma parte del Departamento de Energía Solar e integra el proyecto IRESUD. Bueno, adelante, Ismael, te escuchamos. Bueno, ¿se escucha? Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, Victoria, por esta amable invitación nuevamente y gracias a las autoridades también de la Sociedad Central de Arquitectos. La verdad que es una alegría, más allá de que este evento está también organizado, es una alegría volver a vernos las caras personalmente, a pesar de que seamos pocos, a pesar del horario, etcétera, etcétera. La verdad que no quería dejar pasar la oportunidad de volver a la presencialidad de este tipo de encuentros. Así que doble alegría en este caso. Si quieren empezamos con las primeras imágenes. A ver, ¿cómo es esto? Espera que vamos para atrás entonces. Bueno, a ver si me acuerdo. Yo, como eran 15 minutos, hice una recopilación de imágenes, un poco es el PowerPoint que les voy a presentar, una especie de Frankenstein, que se podría titular como todo lo que usted quiso saber de energía solar fotovoltaica y nunca se atrevió a preguntar, ¿no? Pero son como
de alguna manera viñetas que muestran la situación tanto internacional como local de la energía solar fotovoltaica, que es una parte muy importante de lo que serían las energías renovables, que a su vez forman una parte muy importante de lo que es la sustentabilidad o la sostenibilidad. Así que como el tiempo pasa rápido, son 15 minutos, vamos con alguna de estas primeras imágenes. Esta primera me gusta leerla porque es bastante impacta, ¿no? Es como estas cosas así, la buena noticia. La energía solar ofrece a la humanidad un potencial energético mucho mayor de lo que jamás será capaz de consumir. El Sol envía a la Tierra en un cuarto de hora más energía de la que la humanidad utiliza durante todo un año. Aunque no toda esa energía es aprovechable, el potencial utilizable es más de 1000 veces superior al consumo anual de la humanidad entera. Los invito a todos a seguir a Hermann Scher, que es una especie de fundamentalista de la energía solar, una especie de gurú de la energía solar. Él empezó como un científico, tiene una carrera bastante interesante porque empieza como un científico midiendo recursos solares en un laboratorio en Alemania y poco a poco va virando su perfil, se convierte en una especie de militante ecologista y después en una autoridad internacional de la ONU, en la Agencia Internacional de la Energía, etcétera, etcétera. Así que es un gran educador y un gran difusor de la energía solar. Vamos a pasar a la siguiente. La energía ha sido desde los inicios de la humanidad una parte importantísima. No es necesario que yo recuerde aquí, digamos, las distintas revoluciones energéticas como para la aparición, el descubrimiento del fuego y el empleo del fuego, la aparición de la agricultura, el uso de los animales de carga, etcétera, etcétera, y el empleo del carbón y posteriormente. Lo que sí es interesante resaltar es cómo estas revoluciones energéticas han tenido un impacto directo sobre el aumento de la población mundial. Yo no he traído la diapositiva por una cuestión de tiempo, pero digamos, cada una de estas revoluciones energéticas, sumadas a algunas otras que no he puesto, por ejemplo, algunos consideran que en el 1492, a partir de la incorporación de los nuevos territorios americanos, que los europeos consiguieron nuevos alimentos y nuevas superficies de cultivo, también se considera una revolución energética, aunque no es una revolución científica. El aumento de la población creciente ha hecho que tengamos en cuenta hoy por hoy lo que es la finitud de los recursos. ¿Qué pasó? ¿No se ve? Ahí está. Uy. La finitud de los recursos hoy por hoy, a partir del año 1987, surge lo que se llama el Informe Brundtland. El Informe Brundtland es un documento que genera la comunidad científica de las Naciones Unidas, planteando de alguna manera la necesidad de encarar lo que se llama el desarrollo sustentable. Por primera vez aparece en líneas de molde, vamos a decirlo así, la aparición de la palabra desarrollo sustentable. Hasta ese entonces, las hipótesis de desarrollo planteaban, inclusive los grandes economistas, Smith, Keynes, Marx y otros economistas de distintas tendencias no planteaban el tema de la finitud de los recursos como una hipótesis. Por primera vez aparece esto, y esto habla de que, más allá del cuidado del ambiente, el uso racional de la energía y las energías renovables, que serían nuestras piedras de toque para trabajar sobre el tema de la sustentabilidad, básicamente tenemos que empezar a cuidar el entorno natural, no solo porque tengamos conciencia de que lo estamos afectando, sino porque ahora vamos a afectar directamente a las generaciones futuras, ¿no? Esto es por primera vez se plantea en ese caso. Entonces, mucha gente plantea que es una cuarta revolución que plantea no un crecimiento tecnológico ilimitado como hasta ahora, sino una reducción, una quita de sacar el pie del acelerador y empezar a pensar cómo ahorrar, cómo ser más racionales, cómo ser más cuidadosos.
Entre esas medidas, bueno, no vamos a hablar del cambio climático, no sé si corresponde aquí hablar del cambio climático, de las fechas, del calentamiento global, de la desaparición de los suelos fértiles y del derretimiento del permafrost en las capas inferiores del polo boreal. Pero sí podríamos hablar de estas tres medidas que está planteando, digamos, hoy la Organización Nacional estas medidas, mitigación, adaptación y resiliencia, ¿no? Sobre todo la medida de resiliencia son las que hoy por hoy están más cuestionadas porque tienen que ver con intervenir sobre los ecosistemas. El hombre no ha tenido hasta ahora una historia muy feliz en cuanto a la intervención artificial sobre ecosistemas. La idea de la resiliencia es intervenir en los ecosistemas para hacerlos más resistentes al cambio climático. Entonces, y por otro lado, hay algunos filósofos que plantean que resiliencia es un término que viene directamente del darwinismo y que tiene que ver con una especie de sálvese quien pueda, ¿no? La resiliencia tiene que ver con que nosotros no vamos a parar esta forma de producir, no vamos a dejar de contaminar, no vamos a dejar de producir gases de efecto invernadero, así que adáptense. Los que se adapten van a sobrevivir, los que sean resilientes van a vivir. Entonces, por otro lado, otro de los grandes problemas que tendríamos que abordar es el tema de la desigualdad, porque la sustentabilidad, según plantea el informe de Brundtland y los objetivos de desarrollo sustentable, plantean que la sustentabilidad no solo es ambiental, que creo que es el tema que nos convoca aquí hoy, sino también una sustentabilidad desde el punto de vista económico-financiera y, por otro lado, una sustentabilidad desde el punto de vista social. En ese sentido, el problema que tenemos en nuestra era, a pesar de que nuestras expectativas de vida como especie han mejorado, nuestra salud, tenemos las vacunas, etcétera, etcétera, la desigualdad es un problema que es el gran problema de nuestra era. Se ha acrecentado de tal manera la desigualdad que hoy por hoy, acá tengo un esquema, fíjense, si nosotros dividimos la población mundial en 5 porciones iguales, la porción que detenta mayor riqueza tiene el 87% de la riqueza. Después 9%, 1,9%, 1,3%, 0,9% de la riqueza, el último quinto de la población mundial. A mí me gusta este esquema porque tiene esta formita como si fuera una copa, ¿no es cierto? Como hemos hablado y como se ha escuchado hablar últimamente mucho del efecto derrame de los políticos y de los economistas, bueno, somos muy eficientes, no derramamos ni una gota. Entonces es interesante ver esto. Últimamente inclusive ha salido en los diarios una discusión entre la ONU y uno de los grandes multimillonarios que plantea que el 4% o el 2% de la riqueza que tiene Jeff Bezos o alguno de estos, el de Tesla, el dueño de Tesla, sería capaz del 4% de su riqueza y el 0,36% de los 5 tipos más ricos del mundo podría terminar con la pobreza de toda la Tierra. Con lo cual, el gran problema de nuestro sistema hoy es este tema de la acumulación de riqueza. Quizás podemos volver a la época feudal, en donde el tipo viene y como caridad cristiana nos entrega la plata que le sobra y nosotros agradecidos. No sé, es una posibilidad. Entonces, una buena noticia, como no tenemos tanta disponibilidad de dinero, una buena noticia que es que las formas de producir energía que tenemos hoy, las renovables, que son las amigables con el medio ambiente, o por lo menos que son más amigables, hoy por hoy, si hacemos costos nivelados de la energía, son las más económicas. Fíjense que las más económicas ahí aparecen como la eólica y después 3 renglones más arriba, dos tipos de plantas fotovoltaicas. Los costos nivelados de la energía, para aquellos que no sepan, significan montar una
montar una planta de generación energética, ya sea de gas, ya sea nuclear, ya sea solar, ya sea eólica, etcétera, etcétera, dividir el valor de la energía y el valor del costo de mantenimiento más la inversión inicial por la vida útil, y eso me va a dar el costo nivelado de la energía. Independientemente de subsidios nacionales y de condiciones climáticas diferentes de cada uno de los países, hoy la forma más barata de generar energía es la eólica y la energía solar fotovoltaica. Con lo cual, esto de alguna manera es también una buena noticia, una noticia esperanzadora, si se quiere. Pero vamos a ver cómo se compone un poco el panorama energético total, no solo la generación de energía eléctrica, sino la energía total que consume nuestro planeta. La energía eléctrica es el 17% total de la energía, y de ese porcentaje el 26% de la matriz eléctrica mundial pertenece a las energías renovables. El transporte tiene una matriz de consumo mayor, y el 32% del total de la energía mundial se utiliza en el transporte. Hay una pequeña porción del transporte que es controlado por las energías renovables, solo un 3,3% de ese total, ¿no es cierto? Y para calor y para refrigeración, procesos industriales de refrigeración y de calor, y también para el calor y la refrigeración que utilizamos en nuestras casas, el 9,8% de ese gran porcentaje, de ese 51%, es controlado o utilizamos energías renovables. ¿Se ve? Si bien la matriz eléctrica tiene un alto porcentaje de renovables, cuando vamos a la matriz energética global, el porcentaje es mucho menor. Ahí está lo que estaba diciendo, la matriz eléctrica mundial y la composición. Fíjense que la hidráulica, que es una renovable, a pesar de que los textos tradicionales de energía no la consideran así, es una energía renovable. No es una energía renovable intermitente, si se quiere, pero es una renovable. Tiene el mayor porcentaje, es la más antigua entre nosotros, por supuesto, seguida por la eólica, seguida por la solar fotovoltaica, 2,2 biocombustibles y 0,4 térmica y otras, por ejemplo, mareomotrices, etcétera, etcétera. A nivel mundial un poco es eso. Vamos a ver ahora qué pasa a nivel Argentina. Esta es nuestra matriz fotovoltaica. Nuestra matriz eléctrica. Por suerte tenemos una gran parte de energía hidráulica entre nosotros, pero de todas maneras tenemos una gran dependencia todavía de la energía fósil, ¿no es cierto? También tenemos un desarrollo nuclear del cual nos sentimos bastante orgullosos y que tiene posibilidades de crecer, con lo cual nuestro panorama comparado con el panorama mundial es bastante halagüeño, podríamos decir. Si vamos a hablar un poco de nuestra matriz eléctrica basada y en relación al consumo, las ventajas que tenemos es que, si ustedes pueden ver ahí el mapa de Argentina y relacionado con la radiación solar, nuestros grandes centros de consumo, nuestros grandes centros urbanos están ubicados todos en áreas de muy buena captación solar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una población urbana del 90%, no tenemos casi población rural en Argentina, con lo cual el problema que tenemos es cómo generar electricidad en las ciudades, lo más cerca de las ciudades, ¿no es cierto? Esto tendríamos que hablar de lo que es el paradigma de la generación y el paradigma de la generación distribuida, tradicional versus generación distribuida. Un minuto, bueno. Entonces vamos a hacer otra viñeta interesante de la energía solar fotovoltaica. Si yo colocara todo esto sería el espejo de agua de Yacyretá y lo llenara de paneles, tendría
con el 70% de Yacyretá tendría 8 veces más energía que en Yacyretá. Por supuesto, esto tiene una trampa, porque Yacyretá es energía disponible las 24 horas y la energía solar fotovoltaica funciona únicamente de día. Pero podríamos darle, con esta instalación fotovoltaica, podríamos abastecer la demanda energética de todo el país. Por supuesto, el problema sería la acumulación aquí. Y yo creo que ya con esto, si quieren, seguimos mostrando imágenes. Tenemos en estos momentos en Argentina la central más importante fotovoltaica de toda Latinoamérica, la tenemos en Argentina. En Caucharí son 300 megavatios más una segunda etapa que viene ahora de 200 megavatios más. Es una instalación de tipo casi geográfica, se puede ver desde los satélites, se puede ver desde todos lados. Es un gran mar de paneles, eso está cuando empezó a construirse. Pero bueno, yo creo que, no sé, lo dejamos acá. Dale, estamos. Porque Dale, hay más para decir, pero prefiero dejarlo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ismael. Sí, creo que todo lo que contás, y creo que habías dicho, ¿no? También que la primera planta fue en nuestro país, también de Latinoamérica. Sí, tenemos ese prestigio. Tener la primera planta de Latinoamérica, la primera planta fotovoltaica se hizo en Argentina, en San Juan, en Uyum, cerca del dique de Uyum. Y después de eso tenemos esta falta de continuidad institucional que nos caracteriza a los argentinos. Y después de esto, después de muchos años después, ahora tenemos la más grande de Latinoamérica. Pero en términos generales, tanto los brasileros como los uruguayos y como los chilenos tienen mucha más fotovoltaica que nosotros instalada, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, muchas gracias, Ismael. No sé si está Gabriela desde Chile, si nos está escuchando, si está lista. Sí, ¿me escuchan? Miramos hacia arriba. Ahí está. Bueno, ¿qué tal, Gabriela? Hola. Bueno, Gabriela es arquitecta por la Universidad de La Serena, ingeniera industrial por la Universidad Nacional Andrés Bello de Chile, es diplomada en gestión estratégica de sostenibilidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es una profesional acreditada LEED, APBD+C y O+M, asesora CES, asesora CBS, Edge Expert, True Advisor y USGBC Faculty. Cuenta con vasta experiencia en gestión de proyectos sustentables, enfocada principalmente en el sector de la construcción, con una especialización en gestión estratégica de sustentabilidad y cambio climático. Actualmente es Project Manager de Chile Green Building Council, llevando a cabo distintos proyectos e iniciativas de la corporación, como la relatoría en los talleres, cursos de capacitación impartidos, gestión de iniciativas con socios, el desarrollo de mesas de trabajo y documentación y la participación en representación de la institución como especialista en comités técnicos, tanto de normativa y certificaciones nacionales como a nivel internacional de los programas globales de la World GBC. Bueno, adelante, Gabriela, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y todos. A la anterior, la primera. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecerle la invitación y la idea de esta presentación es básicamente presentarles un trabajo que hicimos con nuestros socios durante el año pasado y que va alineado mucho con la temática que representaba esta mesa, que finalmente era sostenibilidad, liderar en sostenibilidad y establecer nuevos estándares alineados a los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. ¿Y por qué
Primero, presentar quiénes somos. Chile Green Building Council es parte de una red global de consejos que están alrededor de 175 países del mundo. Somos parte de la red de las Américas, que está representada por de 14 a 15 países, desde Canadá hasta Chile y Argentina, que también existe Council, y somos un grupo de corporaciones alrededor del mundo que básicamente su objetivo es promover la sustentabilidad y el desarrollo sostenible en el sector construcción. La siguiente, por favor. Y para presentarles básicamente este trabajo que hicimos y este diagnóstico, que finalmente es un insumo muy importante, porque a nivel de objetivos de desarrollo sostenible y a nivel global, un levantamiento que fue mi responsabilidad dentro del Chile GBC, es muy pobre el levantamiento que existe, especialmente en nuestro sector de construcción y en nuestra región. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos? Como Chile GBC les mencionaba que funcionamos bajo la ley del World Green Building Council, el cual lanzó a fines del año pasado UPIA, que tiene el nombre de Sustainable Building for Everyone Everywhere, o sea, edificios sostenibles para todos y en todas partes, cuyo objetivo principal es democratizar el acceso a la sustentabilidad. Y esta estrategia la dividió en tres pilares, en tres focos fundamentales: acción climática, salud y bienestar y recursos y circularidad. La siguiente, por favor. Y ustedes deben saber, esta imagen la deben haber visto mucho, los objetivos de desarrollo sostenible que fueron generados y fueron creados en la COP21, posterior al Acuerdo de París del año 2015, que fueron generados como 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Son 17 objetivos que son mucho más que estas imágenes bonitas que uno ve y con estos conceptos súper ambiciosos, sino que son, dentro de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, hay 169 metas y 232 indicadores con métrica que hay que ir cumpliendo y hay que ir chequeando en cada uno de esos 17 objetivos con este horizonte, esta meta al año 2030. ¿En la siguiente? ¿Y cuál es la relación de la estrategia OMS y Objetivo de Desarrollo Sostenible? Es que se hizo un estudio identificando ciertos objetivos y ciertos indicadores dentro de estos nuevos objetivos que aparecen acá en esta lámina, que están asociados de cierta forma al sector de construcción, porque es muy ambicioso decir que yo, por ejemplo, voy a aportar al cumplimiento del objetivo de los ODS6, agua, limpia y saneamiento. Porque, como les decía, dentro de cada uno de estos objetivos hay una serie de indicadores y métricas que son muy específicos. Por lo tanto, se hizo este estudio y se asociaron cada uno de estos objetivos e indicadores a un pilar. Acción climática, está los objetivos 7, 9 y 13, salud y bienestar, de los objetivos 3, 6 y 11, y recursos y circularidad en los objetivos 8, 12 y 15. Ahí ustedes ven que hay otros que son programas globales de World GBC, en los cuales nosotros también participamos como Chile GBC, y que están también asociados a esta temática con el objetivo de finalmente poder levantar una estrategia que mejore el sector de construcción, estas temáticas de acción climática, salud y bienestar, recursos y circularidad. La siguiente. Y es con esto que les quiero mostrar este trabajo que hicimos y que buscamos finalmente que sea un insumo importante para poder generar esta política pública, para poder generar proyectos propios como nosotros, como Chile GBC, o a nivel global, quizás como desde las Américas, o quizás a nivel de distintos GBC de la región,
porque se entiende que es un diagnóstico y una bajada a la realidad local, que es muy difícil encontrar y finalmente encontrar una referencia, porque son realidades muy distintas. La realidad latinoamericana es muy distinta a la realidad europea, a la realidad estadounidense, a la realidad asiática. Por lo tanto, no podemos comparar, especialmente en un sector como el nuestro, que es el sector construcción, que es un sector muy conservador. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue la metodología? La metodología fueron mesas de trabajo con nuestros socios. Nosotros somos una corporación que tiene de lucro de derecho privado, que tenemos cerca de 50 socios que pertenecen a la cadena completa de valor del sector construcción, desde la academia, desde empresas proveedoras mundiales, empresas de consultoría, oficinas de arquitectura, entre otras instituciones. Y hicimos estas mesas de trabajo donde fuimos dividiendo por temática, por estos tres grandes pilares: acción climática, salud y bienestar y recursos y circularidad, y fuimos convocando a los socios que estuviesen interesados. Hicimos este levantamiento en esta plataforma colaborativa que me imagino que ustedes ya todos conocen con la pandemia, de la plataforma Miro, donde se fueron levantando desafíos, oportunidades y fortalezas asociadas a los indicadores que íbamos viendo por cada reunión, y asociadas a la industria, al desarrollo inmobiliario, a los servicios profesionales y a la academia, y luego los potenciales aportes que estos distintos sectores podían tener con respecto a la temática que se tocó, el indicador que se trabajó en cada una de estas reuniones. La siguiente. Y ya para ir hablando de los resultados y qué finalmente fue lo que rescatamos y qué es lo que hay que poner, hacer hincapié y poner énfasis quizás en la generación de estas nuevas herramientas y estos nuevos compromisos que quizás ya no son tan nuevos, porque no estamos hablando de que los objetivos de desarrollo sostenible surgieron en el año 2015 con una meta del 2030 que ya está a la vuelta de la esquina, y nos fuimos dando cuenta que estábamos muy bien, o quizás estábamos muy bien, pero hay muchas otras implicancias que uno empiezan a aparecer si uno empieza a hacer un doble, un triple clic en cada uno de estos indicadores de circunstancias, por ejemplo, asociadas a lo que nos tocó vivir con la pandemia o lo que nos toca vivir con la migración. Por lo tanto, se lo voy a explicar más adelante en las conclusiones a las cuales llegamos. Con respecto a acción climática, analizamos estos tres ODS y una serie de indicadores, no el ODS completo, el HAP Acción Climática, que fuimos nominando este tipo de trabajo, que tiene un objetivo finalmente la descarbonización del entorno construido, donde las temáticas más fuertes que surgieron y que necesitan de cierta forma el resolverse en nuestra realidad local como Chile es la pobreza energética que se da mucho, especialmente en el sur del país, donde tenemos una gran cantidad de población que aún, por ejemplo, calefacciona sus hogares a leña y tiene niveles de calidad del aire muy críticos en ciertas épocas del año. O sea, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Con este concepto de pobreza energética, que tú ya logras un confort térmico, pero estás dañando y tienes una muy mala calidad del aire. Finalmente, no estás logrando este equilibrio con los sistemas. Mejoras necesarias en eficiencia energética muy asociadas a lo que tiene que ver con este concepto de pobreza energética, y muy importante y relacionado con lo que estaba en la primera presentación, el necesario financiamiento para incluir las energías renovables no convencionales en el sector. Porque si bien como Chile estamos muy bien posicionados con respecto a porcentaje de energías renovables no convencionales en la matriz energética, en el sector de edificación, todos los beneficios que se están entregando o asociados, por ejemplo, a instalar paneles fotovoltaicos o de calentamiento de agua
las edificaciones no han sido suficientes y no se ha masificado lamentablemente. Problemas asociados también, y se levantó la problemática de la problemática de la conectividad, también pensando en la conectividad que me permite estar ahora con usted desde Chile, la conectividad asociada a redes de internet, que se hizo muy crítica en la pandemia, pensando por ejemplo en la educación a distancia, en sectores rurales que no tenían acceso a internet y por lo tanto niños y jóvenes que no pudieron acceder a la educación que ellos necesitan, y también políticas locales de carbono en la edificación, que también es una línea de trabajo que como Chile GBC estamos abordando, una mesa asociada a huella de carbono en la construcción que se está desarrollando a nivel local. Y con respecto a acción por el clima, la ley de cambio climático. La ley de cambio climático es un pilar fundamental que nos permite finalmente tener una institucionalidad para poder establecer normativa, para poder establecer beneficios o bonos o financiamiento para medidas que finalmente le permitan mitigar las consecuencias del cambio climático asociadas al sector. La siguiente, por favor. Salud y bienestar, finalmente este pilar, cuál es su objetivo fundamental, es lograr un entorno construible, saludable, equitativo y resiliente. Apareció muy relacionada, y aquí nos empezamos a dar cuenta, cuando cambiamos de tema, nos empezamos a dar cuenta, todos estos temas están relacionados. La contaminación intradomiciliaria está muy relacionada con lo que hablábamos recién, de la pobreza energética. Estamos hablando de hogares que aún se calefaccionan con formas de calefacción que son muy dañinas para el aire, para el ambiente, para la salud. Por lo tanto, son estrategias que hay que empezar a tocar de forma más y fiscalizar, de forma más aguda, más profunda en el sector. Y muy relacionado a la contaminación domiciliaria, la necesidad que tenemos para reconocer que finalmente la salud y el bienestar está directamente relacionado con nuestra productividad. O sea, hay múltiples estudios internacionales que dicen que un estudiante aprende mejor con mejores condiciones en el espacio, que un enfermo se recupera más rápido con condiciones confortables en un recinto de salud, entre un montón de otras beneficios. Con respecto a agua, Chile es un país que tiene una crisis hídrica escondida. Estamos con todo este tema de la pandemia y el cambio climático, pero el estrés hídrico que existe en Chile y que nos va a afectar en los próximos años va a ser muy importante. Y un punto muy fundamental que hay que empezar a tocar es que si bien tenemos muchas normativas y reglas y existe un marco regulatorio en este caso, la fiscalización es lo que está por reforzar. Y este 11, donde aquí ya se ven un poquito más las temáticas, porque se entiende que quizás este objetivo de desarrollo sostenible está más asociado a nuestro sector, ciudades, comunidades sostenibles. Aparecieron muchas temáticas a la discusión que hay que empezar a tomar cartas en el asunto con respecto a manejo de desechos, resiliencia de la infraestructura, planificación urbana sustentable y resiliencia resiliente, la necesidad de la calidad de la vivienda, más que la cantidad, y de que salga rápido y podamos tener una cantidad de vivienda para albergar la cantidad de personas que no tienen una vivienda propia en Chile. La siguiente, por favor. Y ya para ir terminando, con respecto a recursos y circularidad, acá finalmente el objetivo de todos estos ODS y todos estos indicadores es lograr un entorno construido que facilite la regeneración a través de una economía circular. Aparecieron temáticas que, si bien se están tocando aún en el sector, y me refiero al sector no solamente en Chile, sino que a un nivel global de nuestra región latinoamericana,
siguen siendo muy débiles en el sector, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con carbono incorporado, por ejemplo el material de construcción o la huella de carbono que pueda tener una verificación completa, no pensando en la operación, sino que pensando en esta mochila ambiental que tienen los materiales y todos los procesos constructivos, temáticas asociadas al trabajo seguro y a la huella ambiental, que es donde aquí aparecía especialmente un trabajo seguro que sí cumplimos con todas las normativas que nos establece la OIT de seguridad en el trabajo, etc. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con este gran porcentaje de población migrante que generalmente viene de una realidad muy vulnerable y especialmente en Chile, la realidad del trabajador de la construcción, hay una gran masa de trabajadores migrantes y que son migrantes desde ese gran porcentaje de países que ni siquiera hablan nuestro mismo idioma. Son un gran porcentaje de población que viene de Haití, que ya vienen de una situación muy vulnerable y llegan a un país que ni siquiera habla su mismo idioma, que es uno de estos triple clics que yo les mencionaba que es necesario hacer. Luego, en producción y concentración responsable, lo importante es que empezar a transparentar la huella social y ambiental de la producción de nuestros materiales y de nuestros productos. También empezar a hablar ya de forma más amplia, no solo asociada a ciertos grupos empresariales grandes que son los que están listados en bolsa de sostenibilidad corporativa, y la educación para el desarrollo sostenible, que es muy importante finalmente, y que se vio reflejada y salió como un tema de discusión y como tema de levantar todas las mesas de trabajo que tuvimos a lo largo de este casi año de trabajo. Y ya para ir terminando, con respecto a lo que es C15, me imagino que ustedes todos han escuchado el concepto del diseño regenerativo, de las soluciones basadas en la naturaleza, de la biofilia, y cómo finalmente es a donde vamos a tener que volver. Vamos a tener que volver a diseñar de forma de ir imitando los procesos naturales para poder ir regenerando todo lo que hemos ido destruyendo con el desarrollo del sector. En la siguiente. Y ya para ir cerrando, ¿qué fue lo que concluimos con todo este trabajo y qué es lo que se vio reflejado en este documento, en este levantamiento, que esperamos pueda servir como un insumo importante para generar distintas políticas o distintos proyectos, como a nosotros también, como tanto a nuestros socios como a nosotros como corporación, que finalmente tenemos estos 17 objetivos que fueron generados, como les decía en las primeras diapositivas, para cambiar el curso del mundo, que implican un trabajo colaborativo y implican un desafío de transformación, de transformar un sector construcción que es de por sí muy conservador, y no solamente en Chile, sino que alrededor del mundo es un sector que le cuesta el cambio. Por lo tanto, aplicar todo esto ya es un desafío importante, y al sector construcción es más desafiante aún. Y si bien, como les decía, como Chile, la realidad local, que es lo que refleja este estudio, este documento, hay indicadores que se cumplen muy bien, son quizás muy básicos para nosotros. Hay algunos que ni siquiera tenemos datos, y hay algunos que quizás se cumplen, pero hay que empezar a darle esta otra mirada de ver estas otras implicancias que quizás han surgido con, por ejemplo, la contingencia de la crisis sanitaria, o con la contingencia de la migración, o con cualquier otra contingencia que no tiene que ver con lo específicamente dice el indicador. Por lo tanto, es súper importante empezar a darle una nueva mirada a estos objetivos de desarrollo sostenible, porque si bien son objetivos que tienen este horizonte al 2030, como les decía, estamos a la vuelta de China en el 2030 y no estamos muy bien parados frente a lo que nos pide estos indicadores. Hay que empezar a darle una nueva mirada, porque han pasado muchas cosas desde el 2015 hasta ahora el 2021. Y si pensamos en todo lo que ha pasado estos últimos 2 años de la pandemia,
también desde ese punto de vista. La siguiente, por favor, para ir terminando. Y bueno, si queremos finalmente lograr una descarbonización del entorno constructivo, un sector de construcción eficiente, saludable, que tenga esta serie de beneficios sociales, ambientales, económicos, tenemos que empezar a reconocer y a trabajar en pos de, por ejemplo, como buenas energías renovables, no convencionales, sin comprometer la calidad de vida de las personas. Trabajar en evitar esta excesiva centralización de la toma de decisiones, que en Chile, por lo que nos pasa mucho, somos un país, ustedes saben, muy largo, muy angosto, con realidades tanto sociales como climáticas, como geográficas muy distintas, y todas las decisiones se toman en Santiago. Lograr un desarrollo resiliente, especialmente pensando que somos que tiene de las 9 7, somos generar un marco legal robusto. Ya tenemos una ley de eficiencia bajada del reglamento, pasando en los últimos trámites la ley de cambio climático. Por lo tanto, ya vamos a tener dos herramientas tan potentes que van a permitir institucionalizar con medidas necesarias una planificación urbana sustentable, que es prácticamente no existe actualmente en Chile, una vivienda accesible, de calidad y conectada, no solamente pensando en esta conectividad a un servicio básico o a transporte público, sino que también conectada a vamos a tener que acostumbrar nuestra metodología de trabajo, van a ser híbridas o van a ser virtuales, independiente de a quienes salgamos de la pandemia, con un manejo de los recursos que sea regenerativo, que sea sin últimos aguas arriba, no solo en el reciclaje, sino pensar en evitar los desechos que yo finalmente tengo que reciclar. Y creo que con eso terminamos, porque la última diapositiva, si puede ir a la siguiente. Aquí lo que estamos haciendo particularmente como Chile GDC asociado a esta temática, y como bien ambiciosamente la quise poner como nueva herramienta, estamos generando dos sellos. Uno asociado a la salud y bienestar de las personas en la edificación, y otro características de materiales de construcción que en el colegio asociado a circularidad, entre otros aspectos. Gabriela, ¿me escuchás? Perdóname. Sí, está terminando. Sí, bueno, ya estás como un poco pasada de tiempo, no sé si querés como decir algunas cosas más, pero... Es que la próxima es la última. Bueno, dale, por favor. No solamente decir la siguiente, pueden ir pasando hasta la última diapositiva. La siguiente, por favor. Este es el documento, por si les interesa, está en la página de Chile GDC, en la biblioteca, el documento de cada del trabajo que hicimos, este levantamiento de que finalmente pueda servir como herramienta de insumo para nuevas herramientas y compromisos de sostenibilidad. Eso. Bueno, Bárbara, muchas gracias entonces, Gabriela, por tu aporte desde la virtualidad. Pasamos entonces rápidamente a nuestra última disertante, Ángela Dub. Ella es Project Architect and Environmental Design Specialist, coordinadora de la Maestría de Sustentabilidad en Arquitectura y Urbanismo de la FADU UBA. Formada por el mundo, hizo su carrera en la UBA, su maestría en diseño bioambiental en la Architectural Association of Architecture en Londres, y formó parte de la Glen Market Masterclass en 2014 en Australia. En el último tiempo publicó múltiples artículos sobre diseño y sustentabilidad, tanto en congresos nacionales como internacionales, en revistas de diseño y arte también.
Es titular de su propio estudio, DUB, Diseño y Sustentabilidad, que es un estudio en donde se desarrollan estrategias, productos a medida mientras cumplen con los estándares globales, siempre en un enfoque firme en el futuro del medio ambiente. Adelante, Ángela, te escuchamos. Gracias, Andrés. Bueno, a ver, voy a tratar de meterle ritmo a la presentación. Dale, gracias. Voy a intentar, dije igual, ¿eh? Bueno, yo le puse de título de esta charla Planificar más para construir menos, poniéndole el foco, obviamente, al contexto en el que estamos hoy, que es el Foro de la Construcción Activa. De vuelta, gracias, Victoria, por la invitación, así que muy contenta de estar acá. Bueno, primero un poquito de contexto sobre todo, ¿no? Siempre me gusta empezar con esta lámina explicando que las emisiones globales de carbono, el hábitat construido es responsable del 39% de ellas, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice el International Energy Agency, este es un dato del 2019. Probablemente si ajustamos estos datos a hoy, bueno, esto seguramente haya cambiado un poquito, pero digo, de todas maneras, o sea, tenemos una responsabilidad bastante grande de la torta general, ¿no? O sea, 39% es el hábitat construido, el 61% es todas las demás emisiones que hay. De este 39%, hay un 11% que es responsable, del cual es responsable la construcción del hábitat, o sea, tanto desde la producción de los materiales hasta los procesos constructivos mismos, y el 28% que depende de todo lo que es la operación de los edificios, ¿no? La energía que gastan los edificios mientras con su uso, así como también lo que es mantenimiento, bueno, y demás. A su vez, también esta gráfica que muestra que el 52% de los residuos del mundo son responsabilidad del hábitat construido y el 48% del resto de las industrias. Entonces, de vuelta, para sentar las bases de la responsabilidad que tenemos todos acá, arrancando por ahí. A su vez, sumándole al contexto, nosotros que estamos todavía en un área, en una región, en lo que es la región, el contexto latinoamericano, ¿no? Obviamente que está dentro, obviamente no tengo que explicarle a nadie que somos países que estamos todavía en desarrollo. Estos países, generalmente todos los países en desarrollo, se encuentran entre la latitud 25 norte y la 25 sur, que obviamente está muy relacionado al clima. Eso no es casualidad que estamos, ¿no? Ahí pueden ver en este gráfico, estamos casi todos metidos dentro de estas latitudes, muy atados al clima y muy dependientes del clima local. Obviamente, así como países con este contexto, de vuelta somos más frágiles, social, financiera y económicamente, los recursos son súper limitados y mucha de nuestra actividad económica es muy dependiente del clima todavía para subsistir, y es una parte muy grande del PBI de nuestra región. Entonces, yo en mi caso soy arquitecta, supongo que hay varios arquitectos acá, pueden haber ingenieros, constructores, diseñadores, desarrolladores, que tenemos una injerencia muy directa en lo que es esta torta que les mostraba al principio, en este gráfico al principio. Lo que estoy segura es que todos somos usuarios, eso seguro. Entonces me parece que está bueno también empezar a cambiar la discusión y empezar a entender que la exigencia tiene que partir no solamente de nosotros como personajes que estamos actores directos en la construcción, pero también desde el otro lado de todos los que habitamos espacios, entender que es necesario que empezamos a vivir en espacios que sean un poco más conscientes de cómo están armados, ¿no? Así que el resumen de todo esto, pues algo de lo que me gusta hablar también bastante, es que hay mucho de todo esto que se resuelve con estrategias de diseño. No es necesariamente algo que implique mayor costo o que implique la inclusión obligatoria de tecnología, sino que hay mucho que ya se resuelve desde la arquitectura con estrategias de diseño. Porque gran parte de la eficiencia energética, bueno, se define en la etapa de diseño. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo esto va sucediendo. A su vez, cito lo que se llama la paradoja de Jevons, que dice, básicamente, hablaba de máquinas, ¿no? Pero que dice, si nuestras máquinas usan menos energía, ¿las vamos a usar más? Entonces, acá es donde también se mezcla el tema de la tecnología, ¿no? Si nosotros empezamos a hacer edificios que son máquinas y cada vez incluyen más tecnología, por ahí nos llevan también a esta otra situación, que es en realidad usarlos más o usarlos de manera menos consciente, que por ahí es un poco en paralelismo lo que pasó todo este tiempo con la energía acá en nuestro país, por ejemplo, con toda la situación que conocemos, la energía y lo subsidiada que estuvo, todo eso, donde por ahí se empezó a perder un poco de conciencia en el uso que se le daba a
a la energía, ¿no? Por eso insisto en que hay mucho que podemos hacer desde nuestra profesión antes de recurrir a la tecnología, que son, bueno, en gran parte muchas estrategias de diseño. Por eso, de vuelta, me gusta llegar a esta conclusión, que es que la eficiencia energética o la sustentabilidad en general, o estos pedazos de la torta que les mostraba al principio, son un problema de diseño, no es otra cosa. Entonces, para repasar algunos puntos claves que creo que todos muchos debemos saber ya de cómo esto puede ir resolviéndose, probablemente el tema de la flexibilidad, de la reutilización de los edificios es clave y central, obviamente, ¿no? El tema del fin de la demolición, hay muchas cosas en muchos otros lugares también que ya se está planteando, obviamente, la reutilización de los edificios como una condición casi básica, ¿no? Sí, para poder rehacer esa arquitectura. Acá un ejemplo de la Catón Basal bastante conocido, que es el edificio de la izquierda, es el edificio original y cómo termina con un lenguaje súper contemporáneo de la arquitectura, con una simple intervención de agregado de espacios que le dan calidad y vida a esos edificios. Después, sin algo muy importante que también empezamos a dejar de darle bastante bola, ahora empiezan a tomar un poco más de importancia, que es el tema de la quinta fachada, todo lo que son los techos. ¿No? Esta es una imagen muy random de la ciudad de Buenos Aires, donde pueden ver que están completamente casi en desuso las terrazas, muy ligado a lo que contaba Ismael al principio, digamos, el potencial que tienen todas esas terrazas para la energía solar es increíble, pero no solo eso, sino que también es muy importante la materialización de esas terrazas, porque tienen un efecto muy directo en lo que es la isla de en el fenómeno de lo que es la isla de calor urbana, perdón. Para los que no conocen lo que es básicamente las ciudades generan calor por sí mismas, por todos los sistemas de aire acondicionado y las unidades exteriores que nos encanta prender cuando hacen 30 grados en Buenos Aires, pero tiran más calor para el exterior de lo que nos tiran frío para adentro. Los autos y un montón de situaciones que pasan en los centros urbanos hacen que esos centros urbanos tengan más grados que el resto de los perímetros, ¿no? Para que se den una idea, acá en Buenos Aires, la diferencia que hay en invierno, que es el periodo donde esto sucede con más fuerza, es de 4 grados, ¿no? Entre lo que es Buenos Aires y las afueras de la ciudad. Y esas mediciones ni siquiera están tomadas en microcentro, están tomadas en un área que es cerca de agronomía, o sea, donde ni siquiera es muy densa, tan densa la trama urbana. O sea, probablemente empeore esos números si los datos que tuviéramos fueran del centro de la ciudad. Así que nada, ¿no? Obviamente hay que empezar a darle más pelota a la materialidad que se le da a esas fachadas, usando materiales que tengan condiciones de reflectibilidad y de absorción que sean las beneficiosas para nuestro entorno y obviamente el potencial que tienen para todo lo que es generación de energía. Entonces, bueno, voy por esta frase que es más que eficiencia energética, es lógica, ¿no? Hay muchas cuestiones que son de sentido común, que eso es lo mejor de todo. Así que, poniéndome un poco técnica en esta parte, pero para poder mostrarles un ejemplo concreto, esta es una investigación que hicimos hace un tiempo sobre lo que ven a la izquierda es un cañón urbano, ¿no? Y lo que ven a la derecha es un departamento típico acá de Buenos Aires. Entonces, si ven este gráfico, el de la izquierda, básicamente muestra la temperatura interior como si pusiéramos ese departamento en los diferentes pisos de un edificio, ¿no? O sea, en el primer piso es la línea azul, acá no se ve muy grande, y así sucesivamente hasta la línea roja, que sería ese mismo departamento puesto en el último piso. Si yo tomo la temperatura de todos esos, esto es una simulación energética en la computadora, ¿no? Pero si yo igual tomase la temperatura, la diferencia que hay entre ese mismo departamento puesto en el primer piso y en el último piso es ahí, si no me equivoco, es como de 17 grados, o sea, es muchísimo. Entonces, por eso digo que es una cuestión de lógica, esto obviamente se puede traducir a operaciones de diseño, acá esto muestra lo mismo, pero en lo que es iluminación natural. Entonces, todo esto se puede traducir a operaciones de diseño que respondan a esas condiciones, ¿no? Que van desde la utilización de la elección de los materiales hasta otras cosas de diseño. Este es un ejemplo, por ejemplo, en otros lugares donde sí hay una
hay políticas públicas que acompañan el tema de la energía y el tema de la sustentabilidad en lo que es el crecimiento de los centros urbanos, entonces en Inglaterra, pero donde hay un valor muy grande por lo que es el derecho al sol. Entonces uno cuando construye tiene que tener cierta conciencia sobre lo que pasa en sus vecinos también, ¿no? Este edificio por eso tiene esa morfología media curva, porque tiene que respetar normativa que responde no solamente a lo que le pasa a él, sino a la luz que no le puede bloquear al vecino. Entonces, de vuelta, ¿no? Volviendo a este tema de la paradoja de Jevons, aparece un término que empezó a cobrar mucha importancia y mucha desarrollo de investigación, que es el tema del confort adaptativo. Yo pongo esta imagen de fondo que es de Archigram, este grupo de arquitectos allá por los 70s, que básicamente hacían estas imágenes de las ciudades máquinas, ¿no? Justamente para que no se vuelva una ciudad máquina, el confort adaptativo habla de esta idea de que hay una conexión con el aire libre y el control sobre el entorno inmediato, hace que los humanos se adapten mejor e incluso prefieran una gama más amplia de condiciones térmicas de las que generalmente se considera confortable. Es decir, con solo la idea de poder tener una ventana que abrir o una luz que prender en el momento que lo queremos, eso ya hace que nosotros seamos más tolerantes al ambiente y por ende probablemente consumamos menos energía, ¿no? En vez de tener este edificio completamente cerrado con la temperatura, el aire que se prende y se apaga a los momentos que se dictaminan, ¿no? Las famosas calefacciones centrales y todo esto que por suerte ya va en desaparición. Bueno, empezamos a trabajar con estos conceptos que llevan la sustentabilidad hacia otros lugares mejores. Y bueno, acá ya aparece el tema de la economía circular y la construcción, ¿no? Es interesante, muchos proyectos que uno va leyendo, muchos papers nuevos que van saliendo, que hablan de esto, que por ahí en el futuro los costos podrían estar los costos de la construcción y de los materiales podrían estar asociados a los costos del reciclaje de cada material, en vez de al costo del porcentaje, ¿no? Entonces, yo ahí me pongo a pensar un poco en lo que es el desmantelado. Hay industrias que al día de hoy, como es la industria automotriz, donde hasta el 85% de los materiales que se usan en la industria automotriz ya están diseñados para su reutilización directa. O sea, es muy común, todos sabemos, que se reutilicen todo lo que pasa con los autos, ¿no? El 85% es un porcentaje enorme. Entonces, me pregunto cómo podemos empezar a adaptar esto para que también pase en la construcción, porque la industria automotriz es una industria inmensa, ¿no? O sea, digo, no es que es una industria con mucha potencia, al igual que la construcción. Y bueno, de vuelta al tema de los residuos que les mostraba al principio, que acá dejo también el tema, volviendo al tema de la economía circular, todo el tema de qué pasa con los residuos de obra y cuándo vamos a empezar a hacernos cargo de eso, ¿no? Siempre pongo la imagen del volquete porque me parece muy simpática la idea de que llegan volquetes y se van los volquetes, pero no sabemos bien a dónde van ni qué se llevan. Entonces, hay un potencial ahí para hacer un cambio real y sustancial sin tanto costo adicional. Y entrando, bueno, a lo que son los materiales, justamente con este tema de que hablamos de la disposición final de residuos en obra, los materiales se definen básicamente por estas tres condiciones acá que puse, que es básicamente la eficiencia en cuanto a la utilización de ese recurso. O sea, hay materiales que son más eficientes que otros. Después, el tema de la durabilidad. No todos los materiales son necesarios para todas las funciones. Hay materiales que tienen mejor, hay que usarlos por ahí más a conciencia, ¿no? Hay que ver qué hacemos con el hormigón. Obviamente el hormigón para la estructura es una cosa, el hormigón para hacer fachadas es otra, tiene diferentes impactos en la cuestión ambiental. Y bueno, obviamente por último el tema del ciclo de vida de los materiales, que es muy importante evaluar al momento de elegir. Y esto, ¿no? Obviamente lo que decíamos antes, que los materiales se evalúan también en base, no hay que olvidarse de todo el sistema de producción, construcción, uso, mantenimiento. Esperamos que algún día también llegue el día en el que tengamos algún tipo de etiquetado de materiales acá también, que es bastante conocido en otros, también de vuelta en otros lugares sucede, pero es fundamental el hecho de que hayan materiales de la construcción para que podamos elegir a conciencia un poco más, ¿no? Yo en mi caso soy especialista en el tema y puedo dedicarme por fundamento a hacer una investigación de cada material que voy a comprar, pero estaría bueno que sea una herramienta más abierta para
para que todos podamos tener acceso a esa información. Y esto, ¿no? Lo que les decía antes, cada material tiene diferentes potenciales acorde acá a sus condiciones de contenido reciclable, de potencial de reutilización, de fin de vida. O sea, hay que empezar a pensar cuándo y dónde es realmente necesario o tiene sentido común la utilización de esos materiales. Así que nada, esperamos que en cuanto a esto, que empiecen a aparecer nuevas estrategias de impacto ambiental y económico por el armado de edificios y bueno, que esto nos lleve a cierta evolución desde el lado de lo que es en materia de construcción y en materia de diseño de los nuevos edificios. Así que muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ángela. La verdad que fue muy didáctica y clara la presentación. No sé, yo años en la academia hay cosas que nunca había escuchado. O sea, que todo el tiempo uno aprende y me parece como muy, muy interesante el aporte. Abrimos entonces la pregunta o la posibilidad de realizar alguna pregunta a los que nos están mirando de manera virtual o si ustedes en el auditorio tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Tenemos unos pequeños minutitos. Mientras tanto, a mí me gustaría preguntarle a Ismael, no llegaste a contar, pero ¿de qué manera una vivienda común puede incorporar la energía solar? ¿Qué estrategia podemos usar dentro de la arquitectura? Bueno, la integración arquitectónica trata un poco de eso, ¿no? O sea, nosotros podemos incorporar una instalación habitual, por ejemplo, en nuestro país, lo que se permite por la legislación, a pesar de que es una legislación federal y que cada provincia tiene estas pequeñas variantes. En promedio, para una vivienda de 4 personas, que sería una vivienda tipo, aunque hablar de tipos en estos momentos ya no va más, pero tendríamos para tener una instalación similar a lo que es el consumo anual, una instalación de 1500 vatios, digamos, que serían entre 4 y 6 paneles fotovoltaicos, que los puedo disponer en cualquier superficie que tenga yo acceso al sol. Y esto tiene un costo, un costo aproximado entre los $3.000 y los $4.500, quizás un poquito más. En estos últimos días hemos tenido una crisis relacionada con la producción de los paneles en China y con una crisis energética en China que tiene que ver con que China que se está abriendo de la producción del carbón. O sea, están quitando el carbón de su matriz energética, con lo cual tienen un consumo más importante de ellos de su propia energía fotovoltaica. China, como ustedes saben, es el principal productor de energía solar en el mundo. Esta instalación tiene un costo, el costo que te estaba diciendo, y genera un ahorro bastante importante, sobre todo lo que es el consumo diario. Depende también de cómo es la composición familiar y cómo es el consumo de cada vivienda, pero sobre todo es un consumo alrededor del 60% de lo que es la facturación mensual de Sur o de Denor, vamos a decirlo de alguna manera. Y si yo me llego a ir de la vivienda y la vivienda queda cerrada, yo tengo y no consumo, no hay consumo, o sea, tengo la posibilidad de los excedentes de energía que yo genero, los vendo a la red. Esto genera... ¿Está bien articulado en nuestro país? Está articulado, lo que pasa que, claro, si hacemos una ecuación de payback, lo que se llama el payback, todavía no es en muchas partes del país. En Buenos Aires el payback es bastante elevado, sobre todo en Capital Federal. En la provincia de Buenos Aires depende de cómo sea la cooperativa eléctrica que te toque. Pero, por ejemplo, en Córdoba ya es muy conveniente, la amortización de la instalación es menor a los 5 años, pero aquí en Buenos Aires estamos arriba de los 15 años. Con lo cual mucha gente se lo piensa. De todas maneras, hay un crecimiento importante que tiene que ver con responsabilidad social ambiental, responsabilidad ambiental empresaria, no tanto para vivienda de
digamos, de clase media tipo, aunque en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, en el caso personal mío, yo lo que estoy instalando son sistemas híbridos. Son sistemas que te permiten el ahorro cotidiano y si hubiera un corte de luz, a partir del uso de baterías, eso sí se está utilizando mucho. Es como una especie de UPS en el cual vos conectás parte de la vivienda que te interesa, las luces exteriores, el portón del garage, la heladera, las alarmas, cosas que no querés que dejen de funcionar nunca. Y eso le da a la UPS de baterías una duración adicional. Buenísimo, ahora que viene el verano en Buenos Aires. Eso presenta muchas ventajas respecto a un grupo electrógeno común, digamos, ¿no? Claro, claro, está muy bien. Después, Ángela, vos que venís como el ámbito académico y todo esto, ¿cómo ves la formación de los futuros profesionales en sustentabilidad? ¿Cómo lo abordan en la maestría? A ver, yo veo que, bueno, por suerte empiezan a aparecer más maestrías, posgrados que están ligados a esto. Porque hasta hace muy poquitos años no había, ¿no? Este es el primero. Claro, no, nosotros dentro de la UBA al menos. Claro, en la UBA este es el 4º año, ya desde de la maestría hay una maestría anterior que estaba en La Plata, en la Universidad de La Plata, pero sí llevó muchos años, les llevó muchos años a los directores conseguir la aprobación. Sí. Pero más allá de eso, o sea, desde la formación, la verdad que creo que hay un espacio muy grande para trabajar todavía, porque desde la carrera de grado es bastante escaso de lo que se habla en estos temas. Por más de que se hablen, o sea, la educación formal sobre ese tema recién aparece en optativas o en posgrado, entonces la verdad que ahí hay una cosa, o sea, sin hacer crítica a nadie, pero considerando que las materias de instalaciones todavía se ve cómo se instalan los equipos de aires acondicionados para edificios enormes, cuando podría estar bueno que empiecen a enseñar estrategias pasivas de diseño para refrigerar naturalmente o para, bueno, todo ese componente la verdad que todavía está faltando y es como un básico, ¿no? Tenés razón, sí. La unidad ventana, no sé, yo he estudiado de memoria el funcionamiento. ¿Sí? Exacto. Entonces, bueno, ahí hay un espacio importante a trabajar. Buenísimo. Sí, allá tenemos una pregunta. Muy interesante. La resistencia y vida útil de los paneles, por las dudas si no se escuchó. La resistencia, bueno, el panel solar está homologado para resistir puede resistir un granizo bastante importante. Si es un granizo de estos del calentamiento global que destruyen todos los coches de la ciudad de Buenos Aires, ese probablemente no. Probablemente se te rompa algún granizo, se te rompa algún panel, pero es un vidrio templado de alta temperatura y bajo contenido en hierro. Eso está probado por un cañón de nieve, por ejemplo en CONEA hacemos ese tipo de ensayos, un cañón de nieve de altísima velocidad y se le hacen 30 disparos en distintas partes del panel con una bola de nieve de hielo del tamaño de una bolita de ping-pong, de una pelotita de ping-pong, y se prueban así. En cuanto a la duración, vamos a ver, esto es un tema interesante. Los paneles solares, los primeros paneles solares de uso terrestre que se generaron todavía siguen funcionando. Entonces, la vida útil se estima entre 20 y 30 años. ¿Y qué tiene que ver esa vida útil? Es una vida útil que está relacionada no con la vida del panel, sino con la producción fotovoltaica que ese panel te da. Entonces las empresas te garantizan que a los 20 o a los 30 años, depende de la calidad del panel, vos tenés un 80% de la producción del panel que te dio el primer día. O sea que el panel va reduciendo su capacidad de generar energía a lo largo de su vida útil. Y esto no tiene que ver con el panel en sí, sino con el cristal delantero, que con la lluvia, con el viento y con el polvillo va perdiendo su transparencia. O sea que vos podrías pulir ese cristal con un proceso industrial bastante complicado y podrías volver a aumentar la eficiencia del panel. No sé si está respondiendo. Muy bien. Bueno, ya nos pasamos bastante del tiempo original, no quiero retrasar las mesas que siguen. Para mí fue un placer acompañarlos hoy, ¿no? Donde pudimos escuchar nuevas voces. Nuevas voces, compartir experiencias, me parece que la verdad que yo aprendí de ustedes hoy también.
Y me parece interesante, ¿no? Pensar en este compromiso que tenemos que hacer nosotros como sociedad, pensando en las generaciones futuras, en no agotar los recursos, en cuidarlos y en pensar de nuevo hacia dónde vamos con nuestra construcción y nuestra arquitectura en términos de la sustentabilidad. Los invito entonces a continuar con la próxima mesa y hasta pronto.